El socialismo sí funcionó en la Unión Soviética. Pasaron de ser un país campesino atrasado a convertirse en potencia mundial. Sí, claro. Claro, yo también me convierto en potencia mundial si me encierro en una mina, obligo a las personas a trabajar a punta de pistola y les prohíbo comer más de lo que yo decido. Fusilo a todo el que se queje y tengo bajo mis pies petróleo, gas, carbón y medio mapa de Europa para exprimir. El milagro soviético es como curar una pierna rota luego de haber sido tú el que la partió. Primero hundieron la economía con el comunismo de guerra, provocando hambrunas masivas, casos de canibalismo, para luego abrir un poquito el mercado y decir, ¿veis? El comunismo sí funciona. Pues no, camarada, lo que funcionó fue el mercado negro, los recursos naturales y las reformas capitalistas de emergencia. El socialismo lo único que consiguió fue convertir un país del mayor exportador de granos de Europa a un sitio donde la gente desenterraba cadáveres para no morirse de hambre. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Aquí es un libertario contra el sistema. Volvemos otra vez con el calvito de los cojones que vuelve a decirnos que el socialismo sí funcionó según él. ¿Y si te dijera que el socialismo sí funcionó? Sí, funcionó. Funcionó en la Unión Soviética. Tomaron un país atrasado, campesino y analfabeto y en 40 años lo convirtieron en una superpotencia científica, industrial y militar. Sin la necesidad de tener colonias, sin préstamos del FMI y bajo asedio. En 1917, antes de la revolución, Rusia tenía una esperanza de vida de 32 años, más caballos que tractores y apenas 9 clínicas pediátricas en todo Moscú. A partir de la revolución, en 40 años, la Unión Soviética logró erradicar el analfabetismo, reducir la mortalidad infantil de 250 a 30 por cada 1000, aumentar la esperanza de vida más del doble a 67 años, crear la red de salud pública más grande del mundo, garantizar salud, educación, vivienda y empleo. Para 1985 tenía 4 veces más médicos por habitante que Estados Unidos. Es cierto que Rusia antes de 1917 era un país mayoritariamente agrario, pero eso no significa que estuviese en ruinas. En 1913 Rusia era el quinto país industrial del mundo. Su producción de acero y carbón estaba a la par de Francia. El ferrocarril estaba en plena expansión, de más de 1.600 kilómetros en 1861 a más de 70.000 kilómetros en 1913. La alfabetización estaba en el 40-45% en 1914, baja comparada con Europa Occidental, sí, pero en fuerte crecimiento. En 1897 era del 21%. Existían universidades de prestigio y ciudades como San Petersburgo o Moscú tenían niveles culturales comparados con capitales de Europa. Lenin heredó un país con un nivel educativo atrasado en el campo, pero con clara tendencia ascendente. Entre 1890 y 1913, Rusia tuvo una de las tasas de crecimiento industrial más rápidas del mundo, más de un 5% anual. Era un país en vía de industrialización acelerada, parecido a lo que luego sería Japón, Corea y China. Su agricultura, aunque atrasada, alimentaba al país e incluso exportaba granos. Rusia era el mayor exportador de granos a nivel mundial a inicios del siglo XX. Aunque la productividad era baja por estructuras de propiedad y técnicas anticuadas, el país no estaba al borde de hambrunas sistemáticas. No era el paraíso, desde luego, pero tampoco el páramo feudal que pintan los propagandistas. Es decir, antes de Lenin los rusos producían tanto grano que podían venderlo al extranjero, para luego terminar devorándose entre ellos. Hasta que llegó el socialismo de guerra, con el mayor colapso económico de la historia moderna. Lenin junto a los bolcheviques eliminaron los precios, prohibieron el comercio privado y nacionalizaron toda la industria. La idea era que el Estado controlara absolutamente toda la economía para sostener el esfuerzo bélico y el poder bolchevique. Esto incluía expropiación total de la agricultura y la industria. Los campesinos debían entregar su producción al Estado a precios fijos que muchas veces eran irrisorios o nulos. La industria fue completamente nacionalizada y administrada por comités designados por el partido. Se abolieron los precios capitalistas para los bienes de consumo. Consecuencia inmediata, colapso de la producción, porque nadie tenía incentivos para producir si el Estado lo confiscaba todo. La producción industrial cayó más del 70% respecto a niveles de 1913. La producción agrícola cayó cerca del 50%, lo que provocó hambrunas masivas entre 1921 y 1922. El hambre mató de 5 a 7 millones de personas entre 1918 a 1921. Hubo casos documentados de canibalismo y saqueos a cementerios para comer cadáveres. Es decir, el socialismo llevado a sus últimas consecuencias llevó a la mayor caída económica en tiempos de paz
jamás registrada. Cuando la catástrofe era insostenible, Lenin dio marcha atrás con la nueva política económica, es decir, flexibilizar un poco el mercado. Se permitieron los mercados libres locales, los impuestos reemplazó la requisa de grano y se permitieron a pequeñas empresas privadas operar. Los resultados fueron casi inmediatos. La producción agrícola volvió a alcanzar niveles de 1913 hacia 1925. Las ciudades recuperaron el abastecimiento. La industria ligera se recuperó más rápido que la industria pesada. Palabras del propio Lenin. Nos hemos obligado a retroceder al capitalismo para salvar el socialismo. Como siempre. Coño, al final el capitalismo nos va a pasar la cuenta. Pero con la llegada de Stalin en 1928 se elimina la NEP y se imponen los planes quinquenales y la colectivización forzada. La producción creció, sí, pero a un costo brutal. Millones de muertos en las hambrunas de Ucrania de 1932 al 33. Deportaciones masivas a Gulag. Una economía de acero, carbón y tanques, pero incapaz de producir bienes de consumo básicos. En 1938 un obrero estadounidense tenía 7 veces más bienes de consumo que cualquier soviético. La URSS parecía fuerte militarmente, pero su población vivía en condiciones miserables. La URSS sobrevivió a pesar del socialismo, no gracias a él, porque era un país inmenso, rico en recursos naturales como petróleo, gas y otros minerales. Porque el mercado negro y la corrupción sostenían cierto cálculo económico en la sombra. Porque el socialismo vive del capitalismo. Es casi imposible eliminar por completo el capitalismo. Y si lo haces, vas contra la naturaleza humana. Acabas con toda la población. En resumen, no fue el éxito del socialismo. Fue la explotación de un país gigantesco en recursos y migajas de mercado negro y reformas pro libre mercado. No solo eso, fue el país que más aportó en la erradicación de la viruela globalmente en los años 80. Triplicaron el consumo urbano entre 1928 y 1956. Claro, la URSS salvó al mundo de la viruela. Maravilloso titular propagandístico, pero la realidad es mucho menos heroica. La erradicación de la viruela fue un esfuerzo global liderado por la OMG, con la participación de Nigeria, Brasil, Estados Unidos, Rusia y muchos países más. La vacuna soviética fue útil, sí, pero no fue inventada en un laboratorio secreto de Moscú, sino que fue parte de un desarrollo científico internacional. Lo que la URSS aportó fue capacidad de producción masiva en un sistema centralizado. ¿Pero a qué costo? Todo esto en un país donde la escasez crónica de alimentos y medicina era la norma. Así que sí, vacunaron mientras la gente se moría de hambre. Pero sin viruela. No fueron los salvadores de la humanidad, solo aprovecharon la ciencia que ya existía y la canalizaron por motivos propagandísticos. Y claro, llegaron primeros al espacio. El primer satélite, el Sputnik, el primer hombre, Yuri Gagarin, y la primera mujer, Valentina Tereshkova. Y déjenme repetírselos, todo eso sin deuda externa, sin Wall Street y sin filántropos multimillonarios. Sí, es cierto, la URSS lanzó el Sputnik en 1957 y de pronto todo el mundo estaba horrorizado por el alcance de los misiles soviéticos. Pero vamos a poner esto en contexto. Ser el primero en lanzar un satélite es una jugada propagandística de Guerra Fría, no un indicador de superioridad tecnológica general. Mientras ellos se pavoneaban con el Sputnik, Estados Unidos desarrolló satélites de telecomunicaciones, de meteorología, de navegación y posteriormente pisaron la luna. La realidad del día a día en la URSS era que mientras se invertían recursos colosales en llegar al espacio, la gente hacía cola para conseguir leche. Ser el primero no significa ser el mejor, significa que tienes un gobierno dispuesto a derrochar recursos en dar espectáculo. Sí hicieron algunas cosas bien, pero a un precio tan alto que el triunfo soviético se derrite al mirarlo de cerca. Lo peor pasó cuando cayó la Unión Soviética, porque no llegó la libertad. Lo que sí llegó fue la miseria, la pobreza, las mafias, la privatización salvaje, se dispararon los suicidios, el alcoholismo, el desempleo y toda una crisis humanitaria que redujo la esperanza de vida a 60 años. Hoy 3 de cada 4 ex-soviéticos lamentan su caída. Tras 1991 los países soviéticos experimentaron un shock económico brutal, pero esto fue normal, fue por la transición de un sistema centralizado a un sistema de libre mercado. Los precios tenían que ajustarse porque antes estaban maquillados. La URSS ya estaba en crisis de salud en los 80, con altas tasas de alcoholismo, caída en la natalidad y aumento en la mortalidad masculina. El mito del capitalismo postsoviético fue peor
es una narrativa que le encanta a los socialistas. Confunde la destrucción inicial de un sistema fallido con la culpa del mercado. La transición al mercado trajo un choque inevitable. Sí, pero después de décadas de planificación central, el mercado trajo crecimiento económico real. Culpar al capitalismo de la miseria postsoviética es como culpar al termómetro de la fiebre. Entonces, dime tú, ¿en realidad el socialismo nunca funcionó? ¿O funcionó tan pero tan bien para los de abajo que el capitalismo hizo lo imposible para demonizarlo y destruirlo? Los logros de la Unión Soviética fueron muchos, pero mediocres y a un costo de vida inmenso comparado con otras potencias como Estados Unidos y otros países en crecimiento. Así que cuando alguien te vuelva a decir que la URSS convirtió un país campesino y atrasado en potencia mundial, la respuesta es no, camarada. Rusia ya era un país en transición hacia la industrialización capitalista. Lo que hicieron los bolcheviques fue parar en seco ese tren, descarrilarlo con millones de muertos y luego presumir por qué lograron volverlo a subir a las vías. Pero con vagones de tercera clase, sin calefacción y custodiados por la KGB. Tanto lío y tanta cosa para que lo engañen a uno como a un chino. Y si te gustó el video, no olvides suscribirte, dar un like y recuerda, el Estado no es tu papá. Nos vemos. Yo no soy socialista, yo no soy socialista, yo creo en la libertad.